orar para seguir con nuestro programa en esta noche. Les invito a orar. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y bendiciones, gracias porque eres nuestro Dios, en ti podemos confiar y en esta hora rogamos que tú nos puedas acompañar, guiar, dirigir y podamos sentir tu presencia y tu cuidado por sobre todas las cosas. Gracias porque eres nuestro Dios y en ti podemos confiar, lo rogamos por Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a nuestro quinto y penúltimo tema de hoy. Muy bien, vamos a ir a nuestro quinto y penúltimo tema de hoy. Amor escrito con sangre, y el tema de hoy, ¿no es cierto?, es Cristo nuestro abogado y juez. Y el versículo está en Primera de Juan 2:1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Alguna vez cometiste alguna equivocación? ¿Se sintió culpable en algún momento de su vida? ¿Necesitó de alguien que le pusiera la mano, que creyera en usted nuevamente? Bueno, el Señor es ese que está siempre con nosotros y cree en nosotros. Y es maravilloso tener a veces un defensor, sobre todo cuando necesitamos ayuda. Además, es capaz de dar la vida por nosotros. Y Cristo también actúa como nuestro abogado ante ese Dios, que Él está intercediendo, como vamos a ver hoy día, que es nuestro abogado y también va a ser nuestro juez. Siempre la palabra juez significa temor, pero nosotros debemos estar tranquilos, porque en el caso de Dios, cuando hemos aceptado a Cristo, no debemos temer ni de juicio ni de juez. El santuario y su servicio ilustran tres fases del ministerio de Cristo en favor de nuestra salvación: su sacrificio sustitutivo, su mediación sacerdotal y finalmente el juicio final. Todo eso estaba representado en este santuario que hemos hablado durante esta semana y que yo les he comentado que es, ¿no es cierto?, la forma que tuvo Dios de mostrarle en una forma gráfica al pueblo de Israel todo el plan que Dios tenía para que nosotros volviéramos nuevamente a tener la presencia, estar en la presencia de nuestro Dios, que era era su gran plan, ¿no es cierto?, para nosotros. Ahora, eso nos revela que Cristo ministraría como los sacerdotes lo hacían en el santuario celestial también. Si todo esto representaba algo, también estaba presentado en el santuario celestial. También Cristo haría la misma obra, como vamos a ver hoy día, en el santuario celestial. El ritual diario del sacerdote en el santuario terrenal incluía los siguientes servicios. Esto era todos los días ellos ofrendaban, ¿no es cierto?, un cordero sobre el altar del holocausto de mañana y otro por la tarde, con las debidas ofrendas y libaciones, sacrificio continuo que se llamaba. Mantenían encendidas con aceite sagrado las lámparas del candelabro del lugar santo. Ofrendaban también incienso con todo el servicio que lo acompañaba, que simbolizaba las permanentes oraciones que subían al trono de Dios. Reponían los panes de la proposición cada sábado, esos panes que representaban la palabra de Dios y representaban las 12 tribus, por eso eran 12 panes. Ellos lo reemplazaban cada sábado. Y ofrecían sacrificios individuales, ¿no es cierto?, como ofrendas por el pecado. Entonces era el ritual que el sacerdote hacía en el santuario terrenal todos los días y que ocupaban el lugar santo para aquello.
el patio, ¿no es cierto?, donde estaba el altar de sacrificio y el lugar santo. Ahora, el pecador no tenía acceso a Dios y para obtener el perdón y salvación necesitaba de un sacrificio y de un mediador. Es decir, ese corderito que moría era el mediador, era, no, digamos, era el sacrificio, el sustitutor. Y el sacerdote era el mediador entre ese pecador y el santuario, que a donde finalmente se transmitía el pecado finalmente. Se tomaba un poco de la sangre del cordero, se llevaba al lugar santo y sobre la cortina que separaba el lugar santísimo se asperjaba esa sangre que simbolizaba que el pecado ahora era transmitido al santuario, era trasladado. Tú eras liberado del pecado, pero el pecado quedaba en el santuario. Ahora, ¿cuándo inició Jesús su ministerio sacerdotal en nuestro favor? Jesús resucitó el primer día de la semana y después de haber resucitado permaneció, ¿no es cierto?, 40 días con los discípulos, según Hechos capítulo 1, 1 al 3. Allí Jesús, ¿no es cierto?, estuvo con ellos antes de ir al reino de los cielos. Ahora, si Cristo no iba al cielo, el Consolador no vendría. Jesús dice, les conviene que me vaya, porque si yo me fuere, entonces vendrá el Consolador, el Paracleto. Hemos hablado en otra oportunidad que es el representante de Cristo en la tierra, el Espíritu Santo. Y después de haber sido exaltado, entronizado, Jesús envió entonces al Espíritu Santo. Y lo que nos hace pensar en la antigua fiesta de las semanas o fiesta del Pentecostés. Y si usted lee el libro de Hechos, dice, cuando los discípulos estaban en el aposento alto y en la fiesta del Pentecostés, vinieron sobre ellos como llamas de fuego y recibieron el Espíritu Santo. Por eso también se llama el Pentecostés, el momento en que los discípulos y los seguidores de Jesús reciben el Espíritu Santo, y allí entonces Pedro comienza a predicar, ¿no es cierto?, a todos los que estaban presentes en ese momento, y entonces reciben allí el poder del Espíritu Santo, que era quien reemplazaba a Cristo, ya que Él no estaba acá en la tierra. Ahora, Hebreos, capítulo 8, nos habla también de este santuario que está en el reino de los cielos. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, ¿se acuerdan que hemos visto también en otros textos de Éxodo donde Moisés erigió el templo de aquí en la tierra usando un modelo, el modelo del santuario celestial? Por eso habla de Cristo ahora como ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es decir, lo que se representaba aquí en la tierra tenía que cumplirse en el santuario que sí existe en el cielo, santuario permanente, y donde Cristo tendría que hacer su obra allí. Y muchas veces ignoramos esto, y muchos amigos cristianos ignoran este ministerio de Cristo en el santuario celestial. Pero el libro de Hebreos y en otras partes está claro de que hay un santuario donde Cristo también ministra. Ahora, en la cruz Jesús hizo una expiación completa en favor de los pecadores, y su sacrificio nos garantiza el derecho de la vida eterna. No es que el sacrificio de Cristo no sea suficiente, tiene que hacer algo. No. Él sigue actuando en la expiación del pecado en el santuario, pero su muerte ya nos libera a nosotros. Tú y yo no tenemos nada más que hacer sino aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz para ser perdonados. Y eso es lo que conocemos como justificación por la fe, salvación por gracia. Nada de lo que tú hagas va a reemplazar el sacrificio de Cristo. Eso es imposible. Ahora, la fe en ese sacrificio te lleva a actuar correctamente, te lleva a vivir como Dios quiere que vivas, no para salvarte, sino porque ya eres salvo en Cristo Jesús. Esa es la promesa de Cristo. Ahora, hoy recibimos la salvación del Cristo vivo, de nuestro sumo sacerdote. Sus manos están marcadas por los clavos, pero ya no están sangrando.
porque Él ya cumplió el sacrificio por nosotros. Y de acuerdo con lo que ocurría, ¿no es cierto?, en los servicios de los sacerdotes en Israel, Jesús ministra ahora en nuestro favor y aplica los méritos de su sacrificio concediéndonos perdón y vida eterna. Todas estas imágenes que aparecen en el libro de Apocalipsis, del cual estudiamos en el seminario anterior, allí nos muestra permanentemente el santuario de Dios y donde aparece el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero que fue sacrificado. Nos está hablando de esa obra de intercesión de Jesucristo. Y en 1 Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, ahora, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Por eso se habla de la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. Todos podemos ir ante Dios, no necesitamos ahora de un mediador. En el Antiguo Testamento se usaba al sacerdote judío como un mediador entre el sacrificio que el hombre hacía al traer el corderito y el santuario. Ahora que Cristo está en el mismo santuario y Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, entonces Él es nuestro mediador, nuestro intercesor. El único, no hay otro. No necesitas de otro intercesor para ir a Dios o a Cristo. Es solo Jesucristo. Por eso, al aceptar a Cristo como tu Salvador personal, entonces estás siendo, solo necesitas a Él y eres salvo. En oposición a los sacrificios de animales, el sacrificio de Jesús fue perfectamente realizado. En Hebreos 7:25 dice que una vez para siempre. No necesitamos sacrificar a Cristo toda la semana o hacer algún rito que vuelva el sacrificio. No, el sacrificio de Cristo es una vez para siempre, porque fue suficiente. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El símbolo de ese Cordero que se mataba cada día en la mañana y en la tarde, que simbolizaba a Cristo y que dejó de ser necesario, como veíamos ayer, cuando Cristo murió en la cruz. Ahora, decíamos en el primer versículo de esta noche, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, aquí aparece esta obra de Cristo como abogado. ¿Y por qué es tan importante? Primero, aquí el apóstol nos dice, mira, yo no quiero que sigan en el pecado. Les escribo para que no pequéis, para que no sigáis gozando, disfrutando en el pecado como lo hacíamos sin Cristo. Muchas de nuestras acciones antes de conocer a Cristo nos parecían normales, todo el mundo lo hacía, no hay nada de extraño en eso. Pero ahora cuando tú te conviertes a Cristo, cuando tú dejas que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón, te das cuenta que muchas de las cosas que pensaban que no eran ofensivas a Dios, te das cuenta que sí lo son. Y entonces dejas aquellas cosas. Pero eso no te excluye de que en alguna ocasión de repente pecamos y cometemos faltas, cometemos pecados. Pero en esos momentos el Señor Jesucristo es nuestro abogado para con el Padre. Él intercede por nosotros porque aún no hemos logrado la perfección. Nosotros estamos en la transformación, en lo que se llama la santificación, en un proceso que nuestra vida va cambiando, pero que está en absoluto proceso. Y finalmente, cuando vayamos al reino de los cielos, entonces seremos allí, dice, transformados, y ya no estará el pecado en nosotros ni la idea de realizar o de cometer pecado. De la misma forma, después de aceptar el sacrificio de la cruz, debemos ir por fe al santuario celestial, donde Jesús presenta su sangre intercesora, intercediendo en nuestro favor. Entonces vamos donde el Padre para pedir perdón. No es que entremos literalmente al santuario, no necesitamos, el santuario está en el cielo porque allí está Cristo intercediendo por nosotros. Entonces cuando yo caigo en pecado, cuando cometo algún error, entonces voy y pido perdón. Y Cristo, que está en el santuario celestial, intercede por mí. Él es nuestro abogado junto al Padre. Pongamos nuestros pecados sobre Jesucristo porque Él cuida de nosotros. Como dice Mateo 28:30, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar.
Echad vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Él está permanentemente preocupado de nosotros. Tenemos un abogado, tenemos quien intercede ante el Padre. No necesito de muchos que estén, no, solo Jesucristo, nada más. Nadie más merece nuestra adoración que Dios el Padre y por supuesto Jesucristo y el Espíritu Santo, que son parte de la Trinidad. Ahora, de hecho, el santuario y su servicio ilustran 3 fases del ministerio de Cristo en favor de la salvación del ser humano. Su sacrificio sustitutivo, que ya lo hemos visto en las noches anteriores, su mediación sacerdotal, que es lo que hemos visto ahora como abogado, y finalmente el juicio final, esa es su acción como juez, que es lo que vamos a ver ahora. Durante el año del santuario, ¿cierto? El santuario era contaminado por los pecados del pueblo. En esta acción que yo les decía que tomaban un poco de sangre del cordero que mataban, e iban al interior del santuario, en el lugar santo, y asperjaban sobre la cortina un poco de sangre, que simbolizaba que ese pecado quedaba allí. Eran transferidos, ¿no es cierto?, al interior del santuario. Y por eso era necesaria una purificación. Al fin, simbólicamente, limpiarlo de los pecados acumulados durante el año. Y esa acción, ¿no es cierto?, se realizaba en ese santuario. ¿Cómo ocurría eso? Como ya vimos en esta semana, el pueblo de Israel celebraba 7 fiestas a lo largo del año. La más importante era el día de expiación, o Yom Kippur. No sé si ustedes más de alguna vez han escuchado que los judíos hay un día que no trabajan. En alguna ocasión seguramente alguna tienda que era los dueños son judíos. Usted ha ido un determinado día en el mes de octubre generalmente, entre fines de octubre, principio de noviembre, pero generalmente hacia fines de octubre, la tienda está cerrada. Y dice día del Yom Kippur. Es el día sagrado de los judíos y ese día no trabaja nadie. Incluso los judíos que no son observantes, que no guardan el sábado, por ejemplo, no son observantes, ese día lo guardan como el día de la fiesta nacional, una fiesta muy importante para los judíos. Ese día, el sumo sacerdote era el que entraba ahora al lugar santísimo. En todo el año no se entraba una vez al año a ministrar el sumo sacerdote. Y se cambiaba este velo que separaba el lugar santo del santísimo, y se cambiaba y nuevamente volvía a estar limpio para que nuevamente, con esa acción se estaba purificando el santuario. La ceremonia del día de expiación tenía como propósito hacer una triple limpieza. La limpieza del sumo sacerdote y su familia, la del pueblo de Israel y la del santuario. Ese día, mientras estaba el santuario en el desierto, ¿no es cierto?, mientras peregrinaban, todo el pueblo de Israel se colocaba alrededor del santuario en acción de penitencia, de perdón. Se confesaban los pecados, se le pedía perdón a Dios, porque era estar como en la presencia de Dios. El sacerdote especialmente debía pedir perdón por sus pecados porque él iba a entrar en la presencia de Dios. Si ustedes ven en esta imagen aquí al fondo, que está allí el arca del pacto con los ángeles, eso solo lo veía el sumo sacerdote una vez al año, y estaba allí en la misma presencia de Dios. Él estaba ante el Padre allí. Si él no confesaba sus pecados, y estaba con sus pecados, ¿no es cierto?, sin confesar, él podía morir. Por eso incluso él entraba con una cuerda y con unas campanillas. Si esas campanillas dejaban de sonar era porque él había muerto y había que sacarlo solo con la cuerda. Nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote allí a ese lugar. Era un momento muy sagrado para el pueblo judío, donde se limpiaba el santuario. Ahora, Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Qué dice Hebreo? Que sirven como figura y sombra de las cosas, ¿qué cosa? Celestiales. Esta misma acción de limpieza, esta acción de juicio que se conocía en el pueblo israelí con el Yom Kippur, se produce en el santuario celestial.
Es lo que nos está diciendo el libro de Hebreos. Entonces la purificación del santuario terrenal ilustraba la obra de Cristo en favor del pecador y del juicio que se realizaría en el cielo. Allí se abre ahora entonces esta acción de Cristo en el santuario celestial. Desde el punto de vista del pecador, el sacrificio de Cristo en la cruz fue completo, pero los registros de los pecados permanecen. Por esa razón el santuario celestial debe pasar por una purificación. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis decíamos que allí estaban escritos los libros y que fueron los libros abiertos donde estaban las acciones de los santos. Nuestras acciones quedan registradas, las buenas y las malas. Esas acciones deben ser borradas por la intercesión de Cristo que hace en el santuario celestial. Entonces es evidente que no existe pecado en el cielo, pero sí el registro de los pecados según Apocalipsis 20:12 y Isaías 65:6 y 7. Y estos deben ser eliminados en los registros de los justos por un proceso judicial que se conoce como juicio investigador. ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo ocurre esto? En la profecía de Daniel capítulo 8 y 9, capítulo 8 se lee y se dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado, será purificado. Y como se explica en las profecías de Daniel y de Apocalipsis, esta profecía va hasta 1844. Comienza cuando vuelven los judíos a Jerusalén después de haber estado en Babilonia, ¿no es cierto?, el cautiverio babilónico, y vuelven a partir del año 457 a.C., y llega hasta 1844. Al estudiar las profecías llegamos a la conclusión de que allí comienza lo que se conoce como el tiempo del fin o el juicio investigador. Y aquí comienza esta obra de juicio que Cristo tiene que hacer. Entonces ahora Cristo pasa a ser nuestro juez. ¿Cómo podemos escapar de este juicio? ¿Cómo podemos ser salvos en este momento en que nuestros nombres son analizados en el santuario celestial? ¿Seremos culpables? Claro, si analizamos nuestras propias obras, por supuesto, seríamos culpables. Pero a la luz de Cristo, somos salvos. ¿Por qué? Porque solo existe una esperanza de escapar de la condenación del juicio y obtener la vida eterna. Es entregar nuestro caso ¿a quién? A Jesús, que es el juez justo, dice Hechos 17:31. Él te logra ante el juicio, si tú le aceptaste como su salvador personal, Él te perdona. Yo no he, un par de ocasiones, pero muy leve, no he estado en un juicio así real, donde se me pueda enjuiciar. Si tú eres inocente, tú dirías, bueno, yo voy tranquilo. El problema es que en este mundo, especialmente, la justicia humana a veces no garantiza un justo juicio. Y si tú no eres culpable, puedes tener temor a que finalmente, en la manera que presenten el juicio, en la manera que te embaucan, puedes resultar al final culpable. Pero en este juicio que vamos a ver ahora, quien pone delante tuyo es el mismo que actuó de abogado, ahora es juez, Cristo Jesús. El Padre, dice Juan 5:22, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo, a Jesús. Él da, ¿no es cierto?, todo el juicio al Hijo. Entonces, Él es el juez también. El libro de Apocalipsis, al hablar sobre los salvos, declara que han lavado su ropa y la han blanqueado en la sangre del Cordero. ¿Cómo recibimos ese perdón? A través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, solo en Cristo Jesús nosotros somos salvos. ¡Qué maravilla! Entonces, te enfrentas a un juicio, sí, pero a un juicio donde ya está pagada tu deuda y donde Cristo, que era tu abogado, ahora es tu juez. Entonces, si Él sabe que tú lo aceptaste como tu salvador personal, no tienes que tener miedo. Y por eso no es bueno usar el juicio o usar la condenación o usar el infierno, que entre paréntesis no existe, como vimos en el seminario de Apocalipsis, para que tú aceptes a Dios.
No sé si te has dado cuenta durante estas noches, lo que debe contristar tu corazón, lo que debe llamar la atención, lo que debe hacer que vayas a Dios, es el amor de Dios, no el juicio, no la condenación final. Es verdad, va a haber que enfrentar un juicio. Lo leíamos momentos atrás, o ayer, que decía que los malos también tendrán que enfrentar el juicio. ¿Pero por qué? Porque lo que Dios va a destruir va a ser el pecado. Y al destruir el pecado, ¿no es cierto? Él ahora nos dará la salvación eterna. Al destruir el pecado, nos libera del pecado. Pero lamentablemente aquel que no ha aceptado a Cristo como Salvador, no se liberó del pecado, estará unido al pecado. Y al destruir el pecado, entonces aquellos que no quisieron aceptar a Cristo serán destruidos. Pero yo no quiero que tú aceptes, Dios no acepta, además Dios no acepta que tú vengas a Él por miedo. Él no acepta que tú vengas a Él para librarte del infierno, que entre paréntesis, como les decía, no existe, de ese lago que tendrá consecuencias eternas, de la condenación final. No, Dios no quiere que tú vengas por miedo. Él no acepta tu adoración por miedo. Él solo acepta la adoración por amor. Cuando tú te das cuenta todo lo que Él ha hecho para que tú puedas recibir perdón. Entonces Dios te da a ti el perdón por amor, no por miedo. Por eso no es bueno cuando por allí se escuchan algunas predicaciones, arrepiente, vendrá el fuego, el cielo, el infierno, tienes que... No, porque Dios no acepta la adoración por miedo. Dios acepta la adoración por amor, porque la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, si tú vas a venir para librarte por miedo de algo, mejor no vengas. Solo puedes venir a Dios cuando tienes amor, cuando te das cuenta de lo que Él ha hecho y lo indigno que eres tú. Todo esto que hemos hablado esta noche del santuario y del templo celestial es para que nos demos cuenta lo indigno que somos de entrar allí. No hay nada de mérito en nosotros. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, dice Romano. No hay mérito en nosotros. Y cuando Dios, a través del Apocalipsis, a través de las imágenes de la Biblia, nos muestra el templo y entramos, entre comillas, al templo, nos damos cuenta que somos indignos de estar allí. Y cuando fijamos nuestra vista en el que realmente puede estar allí y que entra por nosotros, interviene por nosotros, entonces yo me arrodillo a sus pies, le pido perdón y quiero vivir como Él desea que vivamos. Hebreos 4, 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Se ve que es importante la obra de Cristo en intercesión y ahora en juicio como sumo sacerdote, porque dice que teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Porque Él se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Cristo conoce nuestra realidad, vivió como nosotros, sufrió hambre como nosotros, tuvo sueño como nosotros, fue tentado como nosotros, no pecó como nosotros, pero fue tentado. Y Él sabe lo terrible que es vivir separado de Dios. Cuando Él muere en la cruz, como decíamos noches anteriores, y exclama, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Allí Él experimentó lo terrible que es estar separado de Dios. El problema es que hemos vivido gran parte de nuestra vida separado de Dios, entonces no nos damos cuenta. Pero cuando comenzamos esa relación con Él, cuando dejamos que Él entre a nuestra vida, y Él es el centro de nuestra vida, cuando tú cometes un pecado, cuando tú haces algo que sabes que no está correcto, entra un dolor en ti, porque has ofendido a Dios, que lo dio todo por ti. Y ese amor que ha ido creciendo en ti, entonces, te hace arrepentirte de lo que has hecho y vivir como el Señor quiere. No justificándote. No dice al Señor, mira, es que soy débil. No,
Simplemente tú dices, Señor, me caí, Señor, pequé, perdona. Ayúdame a no volverlo a hacer, fortalece mi vida. Ayúdame a vivir que frente a la tentación yo no pueda ceder. Pero esa es la obra de Cristo en ti, no tu propia obra. Porque tus obras, dice Isaías, son como trapos de inmundicia. No son aceptados ante Dios. Ahora, si el templo celestial se convirtió en un lugar de expiación y juicio, pero el juez nos ama, desea conceder a todos los méritos de su vida sin pecar, que es la única forma de escapar de la condenación eterna. Por eso vamos a acercarnos a Jesús con confianza. Es verdad, el santuario celestial puede estar, entre comillas, contaminado, está registrado mis obras equivocadas. Pero tengo un sumo sacerdote, Jesucristo, el Salvador del mundo, que me libera de esa condenación. Por eso es importante el ministerio de Cristo. Y por eso no solo en estos días estamos recordando a la cruz solamente, recordamos, ¿no es cierto?, cuando Cristo vuelve a la vida, su resurrección, y también recordamos su ministerio por nosotros en el santuario celestial. Amigo, hoy descubrimos que el cielo se está llevando a cabo un juicio y que debemos evaluar profundamente nuestro corazón. ¿Cómo estás con Dios? ¿Le estás siguiendo sinceramente? Aunque a veces te cae, aunque a veces te equivocas, pero de corazón sigues a Dios. ¿Deseas vivir con Él la eternidad? ¿Deseas ser parte del reino de los cielos por la eternidad? ¿Deseas que el Señor nuevamente te restaure y te dé la vida eterna que perdimos cuando nos separamos de Dios? Cristo suple cada una de nuestras necesidades. En Él se encuentra nuestra única esperanza de salvación. Por eso es necesario venir a Jesús. Por eso predicamos estos días en que tu corazón seguramente está un poco más sensible a lo que el mundo cristiano hoy día conmemora, la muerte de Cristo. Porque queremos que seas salvo en Cristo. Los que ya hemos experimentado la salvación y hemos venido a Cristo, entregando nuestra vida, como dice la Biblia, a través también del bautismo, y hemos sido recibidos por Él, venimos con confianza ante Él, porque Él ya pagó nuestra deuda. En Él encontramos la seguridad y el amparo que tanto necesitamos. En Cristo tú recibes la gran bendición de la salvación. Y Él desea que tú permanezcas en Él por sobre todas las cosas. Por eso te invito a poner tu fe en aquel que dio su vida por ti y por mí. Consagremos nuestra vida a Dios ahora, a Jesucristo ahora. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Por eso es necesario vivir cada día con Dios y no desanimarnos. El diablo intenta que tú no entres al reino de los cielos. El diablo intenta que tú no seas parte del reino de los cielos. Y muchas veces va a fijar tu vista en los seres humanos para que te desanimes. O te va a llenar de pruebas para que pienses que es muy difícil el camino a Dios. O simplemente te va a poner en la cabeza que eres tan malo que no mereces el perdón de Dios. Pero no lo olvides. Dios fue capaz de entregar a su Hijo amado en la cruz del Calvario para que tú seas perdonado, para que tú recibas el perdón de Dios por sobre todas las cosas. Y Él desea darte ese perdón ahora, ya. No lo olvides. Él quiere darte ese perdón. Y te invito a aceptarlo. A aceptar ese perdón de Cristo que murió en la cruz por ti. No lo olvides. Ese amor escrito con sangre
fue escrito para ti y para mí, para recibir nosotros perdón en él. Y vamos a cantar, ¿no es cierto?, ese hermoso canto que nos habla de que Cristo nos dio su perdón. Tomó mi lugar. No lo olvides. Y hay uno que ya pagó la deuda por ti. Cantemos juntos, tomó mi lugar. Para salvar la cruz, Jesús tomó mi lugar, amor así, más Jesús para salvar, se entregó solo por salvar, y Jesús murió, Cordero de Dios, Señor de la cruz, eternamente Rey, amor así, más existirá. Por querer amar, por eso en mi lugar se entregó para salvar la cruz, tomó mi lugar, amor así, más existirá. Se entregó solo por salvar. Jesús murió, Cordero de Dios, Señor de la cruz, eternamente Rey, amor
Bueno, me pedí, bueno, puedo ver todo. Muy bien, ahí estaba ese hermoso canto. Nos habla de que Jesús tomó nuestro lugar. Bueno, ya hemos estado orando por algunas personas, no olvidar también de orar por Sonia Triviño, nuestra hermana de la Iglesia Central, que está poquito a poquito recuperando de su coronavirus, también por Patricia Santana, que está grave en el hospital por coronavirus, también por Francisco, ya está saliendo, gracias a Dios, de su problema, y por todos aquellos que están enfermos, no olvidemos que tienen algún problema, alguna dificultad. También no olvidar, mañana tenemos nuestra escuela sabática y sermón a las 10 de la mañana, 9 de la mañana para los que están fuera de la región de Magallanes, en el resto del país, por si nos quieren acompañar al distrito de Punta Arenas. Partiremos aquí hora de Magallanes a las 10 de la mañana con el estudio de la Biblia, de la escuela sabática, y luego el sermón. Y en la tarde, a las 19 horas, hora de Magallanes, 18 horas de Santiago, tendremos nuestro programa especial de término de la Semana Santa. Lo cambiamos una hora porque mañana se van a integrar a nuestro Zoom y Facebook todos aquellos que han estado transmitiendo en grupos pequeños. Hay varios grupos de nuestras iglesias de Punta Arenas especialmente que han estado también realizando esta semana especial. Entonces mañana nos vamos a reunir todos, así que habrá un hermoso programa, así que los invito a que nos puedan acompañar. No se olviden, los que están fuera de Magallanes, no se olviden, 18 horas de Santiago y 19 horas hora de Magallanes. También nos piden orar, Marcelo nos pide orar por las personas que están en Puerto William, nuestros hermanos especialmente, hay una pequeña congregación y también ellos han estado pasando dificultades, hay varios ya infectados, gracias a Dios tratando de controlar, así que oremos también por esa querida comunidad de Puerto William, que la llevamos muy en el corazón. Ha sido un gusto poder estar con ustedes en esta ocasión, no lo olvidemos, y vamos a concluir orando a nuestro Dios. Amado Padre, gracias por tu amor y bendiciones, gracias porque tú estás con nosotros y nos has permitido realizar esta reunión en esta hora. Queremos que tú nos bendigas, Señor, nos acompañes, que podamos sentir tu presencia, tu cuidado y tu amor. Te pedimos por cada uno de los que hemos expresado su nombre en esta hora, Señor, por cada uno de los que están graves en el hospital por algunos problemas, por los que están graves por el coronavirus, que están enfermos. Tú pongas tu mano poderosa sobre ellos, Señor, por la comunidad de Puerto William, y por todos los demás, Señor, por cada uno que ha estado conectado durante esta semana, y también tiene su pedido personal, su angustia, su dificultad. Señor, gracias, porque tú enviaste un día a Jesucristo para morir por nosotros. Que podamos aferrarnos a Él por sobre todas las cosas, y sentir tu presencia y tu amor. Dirígenos y guíanos, Señor, úngenos con tu Espíritu. Lo pedimos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Un afectuoso saludo en especial a aquellos que trabajan en la salud también. Que Dios les acompañe, les proteja, les cuide. Gracias por estar literalmente poniendo en riesgo su vida por otros que están enfermos. Que el Señor les bendiga. Que a cada uno de ustedes un muy feliz sábado. No se olviden, mañana a las 10 de la mañana, hora de Magallanes, 9 horas, hora del resto del país. Nos encontramos en nuestro culto habitual de cada sábado, y en la tarde 18 horas el resto del país y 19 horas aquí en Magallanes para concluir con el programa final de Semana Santa. Dios les bendiga, les acompañe, les dirija, y muchas gracias por habernos estado acompañando. Un abrazo virtual
muy fuerte, muy apretado a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.